para presentaros esta herramienta de análisis, más que de análisis histórico, es de análisis puro, de grabaciones, análisis cuantitativo. Muchas veces, o hasta hace unas décadas, el análisis de las grabaciones ha sido siempre muy subjetivo, hasta que pudimos empezar a hacer mediciones precisas. Y una de las primeras herramientas fiables fue este programa, Sonic Visualizer, que lo desarrollaron en la Universidad Queen Mary de Londres, y que ha sufrido muchas nuevas versiones y le han ido instalando nuevos plugins para el análisis. No sé si alguno habéis trabajado ya con él. Voy a empezar despacito enseñando cuáles son el menú del programa, y poco a poco vamos a ir viendo técnicas más complejas de análisis hasta llegar a gráficos de tempo, dinámicas y análisis de espectrogramas y de cuestiones tímbricas y de articulación. Solo un inciso, el software no he visto. Pues este es el aspecto principal del programa sin haberle metido ningún audio. El primer paso es cargar algún archivo de audio dentro del programa. Hay varias maneras de hacerlo. Si tenéis a mano los archivos que os he pasado, este que está numerado con 4 es el audio. La forma más fácil para importarlo dentro del programa es arrastrar y soltar. ¿Se os carga? Sí. La otra opción, que es un poco más compleja, pero bueno, tampoco es muy difícil, es import more audio. A ver, voy a volver a cerrar. Bueno, sería volver a importar más audio. Se vuelve a seleccionar y se vuelve a cargar, pero arrastrando es lo más fácil. En la pantalla, aquí veis los dos canales de la grabación. Quizás aquí tenéis la forma de onda, si lo alejamos, esta sería la forma de onda compleja de la grabación en los dos canales. Normalmente, para analizar, se suele visualizar como un canal que hace la media de los dos. Si veis aquí, las pestañitas de la derecha es donde vamos a ir teniendo las diferentes capas del análisis, esta parte de la derecha. Esta es simplemente la vista general, en la que podemos hacer zoom tanto a lo largo como a lo ancho. Esto lo estoy haciendo con el botón del ratón, el redondo, el del medio, pero también aquí abajo se puede hacer zoom con estas dos ruedas, tanto en lo vertical como en lo horizontal, según queramos verlo más o menos cerca. ¿Va todo bien? Sí. El eje X, el eje horizontal, obviamente es el paso del tiempo. Aquí veis la tercera pestaña, es la de la forma de onda. Es importante que en el programa, cada vez que seleccionemos una capa de análisis, la seleccionemos aquí, porque si no vamos a estar seleccionando otras, porque en la vista se pueden superponer. Aquí la opción se puede elegir el color que queramos para la forma de onda, según nos venga bien, luego para extraer también los gráficos. El tipo de escala también puede cambiar, lo normal es verla en la escala lineal, y los canales se pueden ver, como os decía, separados o como media. Normalmente se suele analizar, es más fácil visualizarlo como una media. Y aquí vemos la amplitud de la onda. Yendo al menú, el menú principal, el del archivo, aquí nos permite abrir una nueva sesión, abrir una sesión anterior. Por sesión me refiero a esta pantalla del programa con todos la parte de análisis insertada. Abrir alguna reciente, guardar la sesión, volver a sustituir el audio principal, importar más audio, exportar el audio. También es posible que alguien nos pase un archivo de Sonic Visualizer como tal, con todas las herramientas instaladas, y que queramos exportar solamente el audio. También se puede hacer, tarda mucho tiempo, pero lo hace. Se puede exportar simplemente el audio, pero no como archivo de audio, sino como datos numéricos, e importar capas de notación, que eso lo vamos a ir viendo después. Las capas de notación son esas capas
de análisis que se van generando y que se pueden guardar como archivos de texto y que también se pueden volver a importar. También se pueden exportar archivos de imagen, ya os diré cómo se hace, y exportar otro tipo de archivos. También se pueden aplicar algunos los templates si hemos creado y exportar si queremos nuestra sesión como un template. Tenemos las preferencias del programa. Tenemos opción a la hora de editar ciertas cosas, que lo vamos a ver cuando vayamos haciendo el análisis poco a poco. Aquí tenemos el panel de cómo ver si queremos ir hacia la izquierda, hacia la derecha, saltar. Eso pero se puede hacer fácilmente con el ratón, el zoom hacia adentro, hacia afuera, o sea, como hemos visto con el ratón, con las ruedas, o aquí, volver al zoom por default, y aquí el tipo, qué cosas queremos que nos muestre, que veamos de primeras en el programa. Lo que es importante distinguir en el programa es la diferencia entre pane y layer, entre panel y capa. Estas capas que os decía de análisis se pueden o bien superponer una encima de otra o bien visualizarlas una encima de otra, así o así. Esa es la diferencia. Los pane salen de forma vertical, mientras que los layers se superponen. Normalmente se suelen utilizar si queremos analizar solo una grabación, es más útil analizarlo con layers para ver todos nuestros parámetros de análisis uno encima de otro, mientras que si queremos comparar varias grabaciones, lo normal es tener cada una en su pane. Vamos a empezar a trabajar con los layers. El primero que vamos a trabajar es el de espectrograma. No sé si estáis acostumbrados a trabajar con espectrograma, imagino que los que trabajáis con sonido sí. Lo normal es añadir un espectrograma con los canales mezclados, lo que hemos visto antes de que aquí lo estamos viendo como solo un canal. Si le damos a Layer, Add Spectrogram, nos sale este tipo de imagen. Y como hemos visto aquí, nos vuelve a salir otra pestañita en el panel, en la columna de la derecha. Podemos cambiar la escala y la crea. Podemos cambiar también el tipo de escala vertical, más habitual es esta, pero se puede hacer la que se quiera. La ventana, se pueden cambiar todo tipo de parámetros según nos sea más cómodo para visualizar. Voy a volverlo a poner en verde. Si seleccionamos otra vez la pestañita de la forma de onda, se nos va a superponer. Por esto, porque son capas. Si hubiéramos creado un panel, que también se puede crear un panel, nos saldría debajo. Depende de cómo queramos visualizarlo. O todo superpuesto o uno encima de otro. Los paneles se pueden eliminar fácilmente aquí en esta cruz de la izquierda. Volvemos a este análisis. Vemos que está seleccionada la forma de onda, por tanto aquí nos sale la escala de la onda. Si seleccionamos el espectrograma, nos va a salir aquí la escala del espectrograma. Estos está medido en hercios y este es el espectro armónico de la grabación o de este momento. Es decir, las frecuencias que están en colores más fuertes, en rojos, naranjas, son las frecuencias que son más fuertes y por tanto son la frecuencia fundamental. Y todo lo que sale arriba son los armónicos de esos sonidos, con lo cual, haciendo zoom, es muy fácil ver dónde salen más armónicos, dónde el sonido es más rico tímbricamente o dónde es un sonido más seco. Por ejemplo, haciendo zoom, esto como veis se puede hacer mucho zoom. Esta grabación es para cello y piano. Estas oscilaciones de aquí reflejan el vibrato del cello. Aquí también hay vibrato, aquí no. Aquí es mucho más leve y en cambio aquí tenemos una articulación más clara porque el principio de las notas está más claro. Aquí se ve claramente dónde empieza cada nota, porque hay una parada del sonido antes de volver a atacar. Probablemente esto sea del piano o en arcos sueltos del cello.
Voy a intentar buscar también otro efecto que se ve muy claramente. Son los portamentos. Voy a intentar buscar alguno que esté más claro. Ahora mismo no encuentro aquí el compás 8. Bueno, los portamentos se ven como líneas continuas de los armónicos que van hacia abajo o hacia arriba. Aquí vemos un vibrato mucho más lento y mucho más amplio. Por ejemplo, vemos la diferencia de estas tres notas. Este vibrato es muchísimo más plano, es mucho más estrecho, o sea, la oscilación en hercios, es la parte vertical de la onda, es mucho menor, es un vibrato mucho más cerrado y es más lento, mientras que aquí la oscilación en cuanto a la altura, en cuanto a la frecuencia, es mucho mayor. Y aquí tenemos un portamento. Vemos cómo baja, vemos una imagen del sonido, cómo el cambio de una frecuencia a otra es continuo por el deslizar del dedo. También los espectrogramas, gracias a esta herramienta, nos permiten saber cuál es la afinación exacta de las notas. Sabiendo qué notas se están tocando, si señalamos justo un punto, el que queramos, por ejemplo, aquí nos sale que son 96.000, no puede ser, 96.000 Hz. 96.000, no, ese es el... Es que acá depende de la versión del programa, sale en un sitio o en otro. Sale aquí arriba, es que no puedo quitarlo. Arriba del todo. Lo que viene abajo de 96.000 es todo el espectro. Entonces te dice exactamente en qué punto está, en el segundo 16.360, cuál es la frecuencia, está entre 3.656 y 3.843 hercios, cuál es la nota, está entre un la sostenido y un si, cuál es la intensidad, que está en decibelios, y en qué fase del oscilar de la onda está. El problema de estas mediciones de que te diga que es un la sostenido 7 menos 34 cents, el problema es que lo está midiendo en base a un la 440, pero puede que la frecuencia básica de la grabación no sea esa, y para eso, para saber cuál es la afinación real, lo que se suele hacer es coger un momento en el que está, en ese tipo de grabación, en el que está tocando el piano solo, se sabe qué acorde es, sabes qué notas son, mides cuáles son, cuál es la frecuencia fundamental de esas notas, y así puedes calcular cuál es la fundamental. Y para saber cómo está tocando, en este caso el cello, o la voz, o un instrumento de cuerda o de viento, cómo está tocando de afinación con respecto a esa nota fundamental, existen unas tablas de conversión. Por ejemplo, vemos que esta nota sería, bueno, si bajáramos sería 375 hercios. Creo que os lo he puesto en vuestra carpeta, vamos, en los archivos. Creo que os puse un archivo PDF que se llama hercios cents. Pues eran 375, ¿verdad? Pues supongamos que es un 375 y que es un fa sostenido, supongamos. Pues vamos a la columna de fa sostenido, buscamos, si esto responde, el 370, bueno, que no aparece, 300 sería en esta columna, 375 con lo que sea, 375 con 595, por ejemplo, y nos saldría que en este caso estamos en un fa sostenido, sí, que no me había ido yo, un fa sostenido 26 cents más arriba de lo que sería con respecto a un la 440, dentro de una afinación temperada, exactamente. Y para eso sirven estas tablas. Pueden parecer muy complejas, pero luego es más fácil tener la tabla así que hacer nosotros los cálculos. Y esta es la información que nos da principalmente el espectrograma. Los primeros trabajos que se hicieron de análisis con grabaciones fueron analizando normalmente
el tempo y la parte agógica de las grabaciones. Y en esto, estos programas son muy precisos. Podemos medir exactamente dónde empieza cada nota, dónde empieza cada pulso y, por tanto, ver las oscilaciones agógicas y también hacer curvas de tempo. Así que ahora vamos a empezar con la parte práctica del taller en la que quiero que probéis. Lo primero que hay que hacer, aunque hay formas de automatizarlo, pero no son del todo precisas. Lo primero que hay que hacer es medir exactamente dónde aparecen, dónde empieza cada pulso en la grabación. Depende, nos puede interesar medir dónde empieza de corchea en corchea, de negra en negra, de compás en compás, de frase en frase, según nos interese. Lo más habitual y lo que yo recomiendo es que empecemos a medir desde lo más pequeñito, hagamos todas las mediciones y luego, si queremos ir ampliando, quitemos mediciones intermedias. En este caso es un compás en 3×4, por la velocidad que tiene, es un allegro, yo mediría las negras y si queremos medir el compás, dejaría una negra, quitaría las dos mediciones interiores y luego volvería a la siguiente negra. Para eso lo que hay que hacer es medirla de una en una. El primer paso es escuchar la grabación e ir dándole al pulso uno a uno. En los ordenadores portátiles creo que es, vamos, al menos en el mío, es con el punto y coma. En los ordenadores de mesa es con el enter. Voy a hacer yo un ejemplo para que veáis cómo se suele hacer. Bueno, este es el menú para tocar o para que suene la grabación, ir para atrás del todo, ir un poquito para atrás, darle al play o a la pausa, ir hacia adelante o ir completamente hacia el final. También tenemos la opción en playback, tenemos la opción, todas estas opciones, y también la opción de escuchar más deprisa del original o más despacio del original sin que nos cambie la altura. Esto, para luego ajustar las mediciones de los pulsos, es necesario. También se puede volver fácilmente a volver a la velocidad principal. Entonces se le da al play. Voy a ir para atrás. Cogemos el tempo y volvemos al principio. No, este es con el enter, es que depende del ordenador. Pero este no marca, que depende del ordenador. Lo voy a dejar aquí. Habéis visto que dándole, aquí también esto es un ordenador de mesa y este funciona con el punto y coma, o sea, manteniendo la flechita hacia arriba y dándole al donde está el punto. ¿Flecha hacia arriba? Sí, para que salga el punto y comas, la flecha del teclado encima del control, se mantiene esa flecha y se le va dando a donde está el punto y coma, o sea, encima de la coma, y van saliendo. Como habéis visto, el programa por defecto numera los pulsos de 4 en 4. La numeración que sale aquí está pensado para música occidental en nuestro sistema de compases. El primer número que sale antes del punto es el número del compás, mientras que el número que sale después es el pulso dentro del compás. Lo hace por defecto cada 4. Hay varias opciones. En este caso es un 3×4, sería un 2-3, un 2-3, un 2-3. Hay diferentes maneras de cambiar esta numeración. Si hemos empezado a numerar cada 4, se puede renumerar. Tenemos que, con esta flechita de aquí, o sea, esta parte del panel, la mano, lo que nos hace es que lo mueve hacia derecha o hacia izquierda. Esta flecha nos selecciona. La cruz coge cualquier tipo de medición y nos la mueve. Si clicamos y mantenemos pulsado. El lápiz sirve para escribir. Si ahora mismo estoy creando una capa, aquí ha aparecido una nueva capa de instantes de tiempo. Esta se llama así, las de las mediciones, se llama de instante de tiempo. Si estoy con el lápiz, lo que me va a crear, si pincho,
es otro instante de tiempo. Me sale aquí uno nuevo. En este caso sin numeración porque no lo he hecho correlativo. La coma sirve para borrar cualquier cosa que me ponga encima. Si clico encima, me la borra. Y el compás sirve para medir lo mismo en cualquier punto. Me vuelve a decir lo mismo. Aquí sale a la izquierda. Nos dice la frecuencia en hercios, la altura aproximada según un La 440 y si pincho, o sea, ahora mismo estoy manteniendo el clic izquierdo del ratón, si pincho y arrastro, me dice en qué segundo empieza, que es lo que sale a la izquierda, en el segundo 5.42, en qué segundo acaba, que es lo de la derecha, en el 6.99 y lo que aparece en el medio es cuánto dura el segmento que tengo señalado. Es un segundo y medio. Por ejemplo, si quisiera medir cuánto dura de este pulso a este pulso, sería un segundo. O, por ejemplo, este compás que sería desde el 1, 2 y 3, 1, 2, 3, hasta aquí. Este compás, según lo tocan, es un segundo con 32 y este, sin embargo, lo hacen mucho más lento, más largo, 1.56. Y todo esto sirve para hacer las mediciones. Para ir para atrás, como en cualquier tipo de procesador de texto, para deshacer es control Z, rehacer, control Z, y copiar es control C y pegar es control V, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, estábamos viendo cómo se renumeran los instantes. Se selecciona con la flechita de selección y seleccionamos los instantes que queramos renumerar. En este caso eran todos. Y vamos a la parte del menú en el que dice editar. Aquí en esta parte del final es donde nos dice cómo se numeran los instantes. O bien podemos decir que no los numere, decimos que no los numere y le damos a renumerar y nos quita la numeración. Bien, podemos decir que los mida de forma simple, no con 1.1, 1.2, 1.3, sino 1, 2, 3, 4, 5, 6 de forma correlativa. Seleccionaríamos el counter sencillo y le daríamos a renumerar y nos sale de forma seguida, 1, 2, 3. Si queremos, por ejemplo, estuviéramos midiendo compases o lo que quisiéramos y no quisiéramos tener puntos intermedios o que nos saliera 1.1, 2.1, 3.1, también lo podemos numerar así. Si quisiéramos, aquí tenemos el cíclico, que era como el que teníamos, de compás y pulso, y justo debajo podemos elegir el tamaño del ciclo. Por defecto viene 4, de 4 pulsos dentro del compás, pero en este caso son 3 pulsos por compás porque son 3 negras. Seleccionamos 3 y volvemos a renumerar. Y en este caso salen de 3 en 3. ¿Por qué ha salido no empezando desde el 1? Porque porque ha empezado a contar desde donde lo dejó. Habíamos parado en el 9.1 y sigue en el 9.2. Aquí en Edit también podemos decir o bien que resete todos los contadores como al principio, o bien podemos decirle que empiece donde queramos. En este caso es en el 1.1 y le damos a renumerar. Pero podríamos decirle que empezara a contar en el 86.2 y empezaría a contar en el 86.2, 86.3, 86.1. Voy a ponerlo desde el principio, 1.1. También nos puede decir, puede subdividirlo, pero lo subdivide de una manera poco musical, lo subdivide de manera exacta. Ahora bien, como habéis visto, perdón, no le da a renumerar. No lo tengo seleccionado. Verás. Ya está, con 3 negras por compás. Si haciendo poco zoom parece que están exactas las mediciones, pero si hacemos zoom vemos que, bueno, pues que somos imprecisos a la hora de hacer los tappings.
es importante que a la hora de hacer las mediciones sean todo lo correctas posibles. Entonces, para eso está el espectrograma, para poder alinear donde visualmente empieza una nota con estas líneas de los pulsos. Para poderlas mover, se coge esta cruz, se pincha encima de la línea correspondiente y sin soltar se arrastra. Aquí empezaba con un acorde de fa mayor, con un arpegio. Aquí la caída es aquí. Este empezaría justo donde cambia la nota. Este aquí. Y esto puede parecer muy tedioso, pero con el tiempo y la costumbre se hace bastante más deprisa, y acostumbrándose cada uno a su ordenador. Aquí empieza esta nota acaba aquí. Aquí, justo aquí abajo, vemos que si hay una parte que está en morada, es que está en selección. Para salir de la selección y de seleccionar todo, se le da escape, como en cualquiera, y ya no tengo seleccionado estos. Y así no me los muevo juntos. Esto iría aquí. Y bueno, supongamos que están bien colocados todos hasta el final. Otra manera de enumerar los instantes y que no salgan de 4 en 4 es, antes de empezar a hacer los tappings, es elegir en el panel de Edit, elegir ya el tamaño de nuestro ciclo como 3 y ya empezar a contar bien desde el principio. De hecho, vamos a hacerlo. Estoy en la capa y quiero... voy a quitar esta capa de nuevo. Esta capa de Instance la voy a quitar entera. Para eso es en Layer y Delete, aquí. Control D o borrar la capa. Y ya nos ha desaparecido de aquí. Voy a crear otra capa. Esta es automática. Cuando le damos a los tappings, la capa de instantes nos sale sola. Ahora tengo el ciclo como 3. Voy a poner que empiece desde 1.1 y ahora debería empezar a contar desde 1. Ahora sí, ha estado contando de 3 en 3. O sea, lo más fácil es, si lo sabemos, es poner primero el contador y así no tenemos que volver a numerar. Es más problemático cuando en la obra hay cambios de compás. Hay dos opciones: o hacerlo todo de seguido y renumerar, o numerar con un contador, parar, cambiar el contador, seguir numerando con el nuevo compás, parar de contar, cuando cambie de compás, volver a cambiar el contador y hacerlo así según queramos. Se puede ir hacia adelante y hacia atrás, se puede borrar y se puede hacer cualquier cosa. Otra de las capas que son bastante útiles es la de texto, porque nos permite en cualquier momento poner cualquier tipo de etiqueta que luego a nosotros nos vaya a ayudar a recordar cualquier cosa. Por ejemplo, que aquí empieza la exposición, piano y cello, lo que sea, y aquí nos sale. Y aquí podríamos poner piano o indicar que es fa mayor. Cualquier tipo de etiqueta la vamos a tener en otra nueva capa que aparece aquí como texto. ¿Veis? Cada tipo de anotación aparece en el panel de la derecha como una pestaña nueva. Otra de las cosas útiles es poder exportar cualquier imagen que tengamos en pantalla. Me voy a poner aquí, que es más fácil para... Podemos querer exportar, supongamos, solamente la parte del espectrograma. No queremos exportar en imagen nuestras líneas verticales, y para que no salgan seleccionamos el espectrograma. Si queremos que salgan, seleccionamos las líneas y se van a superponer. Si no queremos que salgan, seleccionaremos solamente el espectrograma, o si queremos que salga solamente
la onda, vamos al espectrograma y aquí abajo seleccionamos el show, lo quitamos para que no nos salga. Lo mismo que aquí, los instants, si no queremos que salgan, o cualquier tipo de capa, aquí abajo podemos elegir si queremos que salga o no. Y para exportar la imagen es en File, Export Image File, como queramos que nos la guarden, y nos va a preguntar si queremos que salga solamente el área visible o si hemos seleccionado algo, que en este caso no, pero podría haber seleccionado una parte con esta flecha, si queremos que salga solamente lo que hemos seleccionado o todo el panel si no es demasiado grande. Por ejemplo, voy a seleccionar los instantes y quiero exportar del compás, o sea, 2 a 4 completo. Entonces lo he seleccionado, vuelvo a hacerlo, en la flechita selecciono donde está el 1, pincho y arrastrando sin soltar llevo hasta el final. Está seleccionado, voy a exportar imagen, voy a ponerlo aquí, que es la carpeta que hemos tenido ahora, y se nos va a exportar como PNG. Le damos a guardar y quiero que solamente me exporte la selección del compás 2 al 4. Le doy a OK y si voy a la carpeta, la imagen es efectivamente lo que he seleccionado del 2 al último del 4. Podía haber cogido todo entero, podía haber hecho que no seleccionaran las líneas, según queramos. Pero esto es bastante útil a la hora de, si tenemos que presentar un análisis, tener nuestras imágenes. Sí. Me han dicho que se puede exportar en Excel y se puede trabajar el gráfico desde ahí. Todavía no hemos llegado, sí, es bastante más complejo. Primero, para poder el Excel tenemos que tener las mediciones bien de los pulsos. Vale, volvemos a los pulsos, voy a seleccionar el espectrograma, que lo quiero ver. Supongamos que tenemos los pulsos bien calculados. No sé si queréis trabajar a poner los pulsos o os explico cómo importar el archivo con los pulsos bien puestos dentro de vuestro archivo. Bueno, no tiene mucho misterio cómo poner los pulsos. Voy a eliminar esta capa, la de instantes, y vamos a importar una capa que tiene estas anotaciones bien hechas en su sitio para que sepáis cómo se importan. También os las pueden pasar, o en este caso os las paso yo para que las tengáis bien. Archivo, importar capa de anotación. Las capas de anotación se exportan y se importan como archivos de texto. En este caso os pasé 5 archivos de texto. Es el de los instants. Si le damos a importar y lo abrimos, le damos a OK. Bueno, debería salir, es que es otra versión, no me lo puedo creer. Pues eso es por la versión del programa. Pues esto han cambiado en el programa en la última versión y no sale. Deberían salir exactamente, bueno, aquí están, pero no se ven bien. O sea, están en su sitio, pero no se ven las... lo que no entiendo es por qué no se ve. Debería salir en una capa como esta, como la de instantes, no como la lineal. No como esta. De hecho, la última versión tiene bastantes programas, tampoco exportaba los datos de audio y todavía no lo han arreglado. Es bastante extraño, la verdad.
En la última versión sí lo hacía. No entiendo. Tampoco. Ahora. No sé por qué antes no era así. Se hace en File, Import Annotation Layer, Instance, y se le da a que ignore. No sé exactamente por qué. No. A que ignore el tiempo, simplemente, y ya salen las mediciones de forma vertical. Sí, están bien puestas. ¿Lo habéis conseguido? Es que no sé. Vale, voy a quitar esta capa. Y lo único es que deberían salir numeradas, pero no salen numeradas, con lo cual lo que tenemos que hacer es seleccionar todas y numerar. Se puede seleccionar todo con control A o en editar control A, nos selecciona todo. Vamos a renumerar los contadores, lo volvemos a poner en 1 y ya nos sale numerado. ¿Os sale? No, vale, pues vuelvo para atrás. Quito la capa. Cada vez que vamos creando una capa, la última nos sale al final. Quito la capa, control D, voy a volver a importar. File, importar capa de anotación. Cojo la de los instantes, que es la de las mediciones. Y en esta versión del programa hay que darle a que ignore. O sea, el tiempo lo deja como está y aquí a ignorar. Se le da OK y nos salen las barras. ¿Nos salen? Vale. Y ahora para numerarlas se selecciona todo, control A o Edit Select All, y vemos que aquí abajo nos sale en morado. Eso significa que todo esto que está en morado es lo que está seleccionado. Lo seleccionamos y vamos a File, a Edit. Vamos a ver cómo queremos que numere, que empiece en el 1-1. Nuestro ciclo es de 3 y le damos a renumerar y nos renumera. ¿Ahora sí? Vale. Pues supongamos que esto, en vez de haberoslo dado yo, lo habéis hecho vosotros. También podéis exportar este archivo como texto, igual que os lo he dado yo, lo vais a exportar. Esto es supongamos que es lo que habéis hecho después de hacer los tappings vosotros. Pues para exportar este archivo es en File, Export Annotation Layer. Igual que la hemos importado, la podemos exportar y la podemos guardar. Sería guardarla con el mismo, en principio debería ser igual, voy a guardarla por si acaso no. Es la misma información. La guardamos con el nombre que queramos nosotros, en este caso es, que es el Opus 99, primer movimiento de Brahms, tocado por Dietrich Barenboim, medido cada negra y es los instantes, y se exporta como texto. Lo tenemos guardado. Una vez tenemos las mediciones de cada pulso, vamos a pasar a analizar el tempo y después pasaremos a hacerlo en Excel y hacer los gráficos. Para eso se crea una nueva capa, pero no de instantes como esta, sino de valores de tiempo. Y nos ha salido aquí una nueva capa con el simbolito, es que no sé si lo veis aquí, que es como una gráfica. Pero ahora mismo, sí. No sé por qué los números me salen enteros y no he vuelto a conseguir que me salgan 1.1, 1.2. Vale, pues entonces, Edit, Number New Instance With, el contador cíclico de 2 niveles. Y luego hay que seleccionar el tamaño del ciclo como 3. Seleccionas todo y ¿no te salen los números dónde? No me los numera. Vale. Lo está todo bien. Vale, pues se selecciona todo, control A,
Y hay que ir a Edit, Number New Instance With, el cíclico. Control A. ¿Y no te sale todo aquí en morado? No, parece que no, por ejemplo. Sí, pues es que lo he hecho varias veces. O si no, Edit, Select All. Y nada. Vale, entonces no tienes seleccionada la capa. Tienes que tener pinchada la capa de los... O sea, lo que os decía que hay que seleccionar, siempre que queramos hacer algo en una capa, tiene que estar aquí señalada en nuestra pestaña. Tiene que estar justo por encima aquí señalada en nuestra pestaña, la de las barritas. Sí, pero no. Vale, y ahora te lo deberías seleccionar. Pues no me da. Pues voy a ver. Una capa de valores de tiempo. Layer add new time values. Le habéis dado y os sale, ¿no? Pues para poder crear el gráfico de tiempo tenemos que volver a la capa de los instantes. Hay que volver a seleccionar la capa, en mi caso es el 6. Y seleccionamos todo. Control A. O sea, hay que pasar esta información de los instantes, por eso es tan importante hacerlo preciso, porque luego cualquier medición va a ir después. ¿Hay alguna duda? Ah, vale. Vale, que es que voy a dar una mano por allí. Entonces seleccionamos toda la información que tenemos en la capa de los instantes, control A, y la copiamos, control C, o bien edit copy. Control C, estando dentro de la capa de instantes, y nos vamos a la capa de tempo, que es la 7, y ahí le damos a pegar, o bien edit paste, o control V, y nos va a salir este menú. Podemos medir, lo que se suele hacer es medir o la duración de los pulsos, y nos sale la gráfica en cuánto dura cada pulso, cuál es más largo, cuál es más corto, o nos va a medir el tempo de un pulso a otro. Vamos a hacer las dos. La duración se suele medir desde el principio del pulso, es decir, si nos ponemos el cursor o el valor que nos va a dar en el pulso 2.2 nos va a decir cuánto dura el pulso 2.2, no cuánto dura el pulso 2.1 de camino al 2.2. En cambio, si en el tempo se suele medir desde el previous item, es decir, en el pulso 2.2 nos va a decir el tempo que viene del pulso anterior. Vamos a medir los dos. Vamos a seleccionar la duración hasta el pulso siguiente. ¿Ok? Y nos sale esta gráfica. ¿Nos sale? Pues esto también se puede exportar como textos. Teniendo seleccionada esta capa, vamos a File, Export Annotation Layer, y en este caso es este. Tiene que tener la misma información que el archivo que os pasé yo, que es el de duración hacia el pulso siguiente. Lo voy a guardar como 2, pero debería ser lo mismo. Es decir, que a partir de tener la información de los tappings vamos a poder generar todas las demás mediciones. Para generar el tempo tenemos que crear otra capa diferente de valores de tiempo. Layer, otra vez una nueva capa de valores de tiempo y vuelve a salir aquí. En mi caso sale el 8. Volvemos a la capa de los instantes, seleccionamos todos, aunque está seleccionado ya, pero bueno, por si acaso. Control A de Control All, Control C para copiar, nos vamos a nuestra nueva capa de valores de tiempo, Control V y la pegamos en este caso como tempo desde el ítem anterior. Y nos sale esta gráfica. ¿Nos sale? El siguiente paso es exportar la capa. En este caso es el tempo. Sería la misma.
Y ya tenemos nuestros datos. Los datos que has traído los tenemos en forma de datos ordenados en una tabla, en un archivo de texto, para poder importarlos en Excel y crear una gráfica de visualización sin tener todas estas imágenes por detrás. El siguiente paso es hacer lo mismo con los decibelios, con la intensidad. Vamos a hacerlo poco a poco, luego vamos a superponer las dos gráficas, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a hacer primero la de tempo. Hay que buscar el Excel y abrimos el Excel. Y mientras voy a ver en qué formato tiene esto, porque siempre es un lío. Bueno, si veis, los archivos de texto tienen esta forma. Os lo voy a enseñar, este formato. Nos dice, en este caso, este es el de los instantes, la información que nos da, esta es nuestra numeración de los pulsos, el 1.1, 1.2, 1.3, y en la columna de la izquierda dice en qué segundo está colocado exactamente esa barrita de instantes. La de la duración, esto es que no se ve bien aquí, pero bueno, aquí están los pulsos, vuelve a decir en qué segundo está, y aquí dice cuánto dura cada pulso. El pulso 1.1 dura 0,54 segundos, el pulso 1.2 0,64, y te vuelve a decir dónde está colocado cada instante. Y el del tempo, que es el que acabamos de crear, lo mismo, en la última columna nos dice nuestro instante según lo hemos numerado, en qué segundo está, y el tempo, en este caso es negra por segundo. Y por eso vemos la oscilación. Bueno, vamos a ver. Tenemos que ver que aquí el separador, como este programa es inglés, utiliza los separadores anglosajones. El separador decimal es el punto, no la coma, que es el que utilizamos nosotros. Entonces, para que el Excel funcione, tenemos que cambiar el separador por defecto, que debería estar en archivo, opciones. Y ahora hay que buscar dónde está. En avanzadas. Y quitamos lo de que use el separador del sistema, porque en español el separador decimal es la coma, pero nosotros queremos el otro. Y le decimos que el decimal sea el punto y que el de los miles sea la coma, para que entienda nuestros datos, porque si no va a entender, en vez de 4,34, va a entender 4.340. ¿Lo habéis hecho ya? Sí. Vale. ¿No puedes repetir eso? Sí. Archivo, opciones, avanzadas. Esto estaba seleccionado como que usara los separadores del sistema. Hay que deseleccionarlo y decirle que el decimal sea el punto y el de los miles sea la coma. Porque si no, no lo va a entender. Ahora vamos a importar los datos que hemos extraído del Sonic Visualizer. Para eso nos ponemos en la primera casilla de la hoja que queramos. Voy a crear una hoja que se llame tempo. Y vamos a hacer el gráfico de tempo. En la primera casilla, en la 1, datos, obtener datos externos desde un archivo de texto, que es como lo hemos exportado desde Sonic Visualizer. Y vamos a buscar nuestro archivo. ¿Habéis llegado ahí? Vale, pues este era el de tempo, lo importamos, le decimos que sí, finalizar, que sí a todo, y nos lo ha importado bien. Nos vuelve a importar las tres columnas. Aquí tenemos los segundos, aquí la duración, el tempo, y aquí nuestros bits. ¿Sí? ¿Una pregunta al fondo? Sí, ¿cómo lo has hecho? Vale, lo de importar. Sí. Vale. ¿Lo has hecho desde Excel o desde...? Desde Excel, lo importo desde Excel. Voy a quitarla porque si no, quito... Vale, voy a crear otra tabla, otra hoja, lo elimino y vuelvo a hacerla. Me he creado una hoja que se llama tempo. Me pongo en la primera casilla, voy a la pestaña de datos, obtener datos externos desde un archivo de texto y selecciono, en este caso estábamos haciendo el de tempo, pues importo los datos de tempo, le doy a finalizar, le digo que sí a todo, porque para eso hemos ajustado lo del punto y la coma, y nos sale. Si quiero hacer lo mismo con los datos de duración por pulso,
Hago lo mismo en otra hoja, vuelvo a importar los datos, obtener datos externos desde un archivo de texto y la duración. Y ya tenemos nuestros datos aquí para poder trabajar con ellos. Siempre la última columna es compases pulsos, según hemos numerado nosotros. La primera columna es los segundos en los que está dentro de la grabación y estos son los datos que nosotros vamos a valorar. En este es la duración de cada pulso y en esta es el tempo. Ahora vamos a crear nuestro gráfico. Insertar y creamos un gráfico de líneas, normal. Aquí tenemos nuestro gráfico vacío. ¿Está? Insertar gráficos aquí donde salen las líneas, el de abajo de las barras, el primero, el normal. Y ahora nos ponemos encima del gráfico, botón derecho, y tenemos que seleccionar nuestros datos. ¿Estáis aquí? Pues podemos o bien poner aquí los datos o seleccionarlos aquí. Voy a agregar mis datos que se llaman tempo y los valores de la serie. Los valores son la columna B, toda ella. La selecciono, pincho y arrastro sin soltar. Y estos son todos mis datos, desde la casilla B1, que era la primera, hasta la casilla B826. Y lo que quiero que me salga en el eje X, las mediciones, quiero que me salga no 1, 2, 3, 4 y 5, sino ya que he numerado como 1.1, 1.2, 1.3 mis pulsos, quiero que me salga así. Edito estas etiquetas, vuelvo al principio y selecciono mis etiquetas que están aquí. Selecciono todos, que es desde la C1 hasta la C826. Aceptar. Y si voy arriba, ya tengo mi gráfico de tempo. Como obviamente la grabación empieza desde parado, por eso sale un 0. Pero si quito el 0, ya no me sale ese parón que parece aparente desde el principio. Y lo puedo ampliar todo lo que quiera. Aquí abajo me salen los pulsos según quiero yo. Y aquí y arriba, toda esta oscilación es la oscilación de tempo de pulso a pulso. ¿Está? ¿O vuelvo a repetir? Eso me lo tenéis que ir diciendo vosotros. ¿Queréis que lo repita o lo estáis? Vale. A mí me sale diferente y no sé por qué. Os ha salido diferente. Vuelvo a hacerlo y ahora si no me paso por los ordenadores. Lo quito. Creo un gráfico de líneas y selecciono mis datos. Quito los que vienen por defecto porque a veces crea y me creo mi nueva serie de tempo. Y los datos tienen que ser los de la columna B. Selecciono todos los datos y ya están. Y las etiquetas quiero que sean mis compases y pulsos, no 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy a OK, aceptar y me sale. Y veo que aquí mi serie azul es la de tempo. Si no sale, me paso por los ordenadores. Sí. Ahí me sale un gráfico ascendente simplemente, no sé si...
Es que los datos del archivo de texto que has importado. El tiempo más bajo está entre 20 y 40 y que el más alto no, es un poquito más de 160. Podemos cambiar la escala en función de lo que nos convenga visualizar. Para eso nos ponemos encima de la columna de la escala, del eje, botón derecho, dar formato al eje. Y aquí podemos poner cuáles son nuestros límites. Voy a poner que el límite mínimo sea 20 porque no baja el tempo de 20 y que el máximo sea 170, por ejemplo. ¿Veis? Ya me lo ha cambiado aquí. Y ya me lo visualiza. También podemos cortar por si queremos luego comparar diferentes grabaciones de la misma obra. Siempre tendríamos que tener la misma escala. Vamos a hacer lo mismo por practicar. Acordaos de quitar el 0 de aquí para que no salga ese pico hacia abajo. Podemos hacer lo mismo con la duración. Es muy sencillo. Lo mismo, insertamos gráfico de líneas, seleccionamos nuestros datos, agregamos nuestra serie, que es la de duración de pulso, y los valores de la serie es otra vez la columna central. En este caso habría que quitar la última, al revés. Y nuestras etiquetas es lo mismo, los compases y los pulsos. Aceptamos, quitamos el 0. ¿Y qué nos sale aquí? Esto es lo que dura cada pulso en segundos. ¿Qué está pasando aquí? Los pulsos son más largos. Aquí hay un retardando brutal en la coda. De hecho, aquí justo antes del final vemos que es lo contrario. Justo antes de esta coda, que es una coda prepresto, que es esto aquí del final, aquí vemos que los pulsos se hacen más largos y aquí vemos claramente un retardando en el gráfico de tempo. Volvemos a Sonic Visualizer. Esto está medido de pulso en pulso, pero como os decía, también lo podemos medir de compás en compás. Para eso nos tendríamos que ir a nuestra capa de los instantes, la seleccionamos, cogemos la goma y borramos los pulsos centrales. Es más fácil borrar que tener que hacer por compases y luego tener que ajustarlas otra vez desde el medio. Bueno, se borrarían todas. Numeraríamos, en este caso, en vez de por ciclo de dos tiempos, numeraríamos correlativamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volveríamos a exportar los datos como texto, los importaríamos en el Excel y en vez de salir una oscilación tan grande, nos saldrían oscilaciones de compás en compás. Eso según la escala en la que queramos medir. Voy a volver a poner mis pulsos. Otra de las cosas que nos permite medir el Sonic Visualizer es la intensidad. Para eso tenemos que crear, voy a deseleccionar todo, tenemos que crear otra capa, pero tenemos que utilizar los plugins, estos que os dijo Marco que os instalaréis, los del Mazurka Project, o no me acuerdo cómo se llaman, que yo no los tengo aquí. ¿No están, Marco? ¿No están? No. Bueno, dentro de las... yo tengo los datos extraídos, pero... bueno, me los voy a instalar. Es que igual... No están. De todas formas, nos están dando problemas con la versión... Es que la nueva tiene muchísimos problemas. La versión La nueva versión tiene nueva. fallos Es que y les escribí. Porque no exporta los datos de dinámica. No, y no identifica los plugins del Mazurka. Ya. Sí. Les Les escribí y no me han contestado. Esto no lo puedes salvar y volver a abrirlo, ¿no? Sí, me da igual. Porque igual es que está abierto desde la versión de 64 bits. Vale, vamos a ir a archivos de programa. Funciona. ¿Tiene su ordenador? Esa es la cuestión. Al ir a Transform... ¿Os sale algo? Mazurka Project. Ah, no. Por Maker, por ejemplo. Sí.
Pues, Sí, viene. ¿os importaría conectarlo al proyector? O no sé si se puede. ¿Sabes qué podemos hacer? Conectar el... Sí, ¿no? Yo lo pongo un momentito. Vale. Claro, lo que pasa es que no va a ser mucho, demasiado lío. Bueno, os digo dónde está. Vale, y Os digo a los que lo tengáis. no los identifica, vale, es que eso es lo que me estoy dando Es cuenta que la nueva ahora. versión tiene En muchos los problemas y no portátiles exporta los datos. En los portátiles que me habéis dejado, Lo que me dijo. hombre, es que es un software que tiene cada vez más demanda en el mundo de la investigación. Entonces, si con lo ve que no cual- hace mucho caso, le escribo un email directamente y ya está. Vale, entonces, si puedes, Ana, Sí. tú que te lo sabes muy de memoria, ir diciendo los pasos que los vayan haciendo en el Vale. ordenador, aunque no los vean ahí. ¿Vale? Hay que ir para crear una capa con los valores de las dinámicas, pero las dinámicas evitando todos los ruidos, evitando todos los picos. Para eso está ese plugin. Hay que ir a Transform y encontrar una transform que se llama Smooth Power. Smoothed Power, o sea, como suave. S-M-O-O-T-H-E-D Power. ¿Lo encontráis? Dentro de Mazuca Project. Sí. Dentro de Mazuca. Smooth Power, no Power Slope. Smooth Power. Power Slope es otra. ¿Os sale? Smooth Power, sí, esa. Y ahora debería tardar un poquito en pensar y ahora os debería salir una curva con las oscilaciones de dinámica. Yo voy a intentar importar mis datos, que yo los tenía aquí, el Smooth Power yo lo había creado, pero no sé si... Yo no la puedo importar, tampoco funciona. La he conseguido importar. Para que no los podáis hacer, he importado los datos que yo había extraído en File, Import Annotation Layer, la que os da, ese he sacado yo de Smooth Power, y a ver cómo lo he hecho. Aquí en la de la izquierda he puesto que la ignore, y en la de la derecha es el time, creo. A ver si... o al revés. No. A ver cómo lo he hecho. Porque es que esto es nuevo también. Esta versión es un poquito extraña. Time y aquí value. Es el valor, lo que quiero. Y ahora me vuelvo a salir, sí. Y esta es la oscilación dinámica. ¿Os sale? Vale, pues si lo hubiéramos creado nosotros, o sea, lo que lo habéis hecho, esto lo que hay que hacer es exportarlo como texto igual que el archivo de tempo. Exportar capa de anotación y es el Smooth Power. Y ya tendríamos nuestros datos de tempo. ¿Los tenéis? Pues volvemos a Excel. Vamos a crear nuestro gráfico de dinámicas. Volvemos a hacer lo mismo. Datos, importar datos, obtener datos externos desde un archivo de texto y cogemos el archivo de Smooth Power. Quien tuviera problemas con lo de los puntos y las comas tiene que volver a cambiar los puntos y las comas en el archivo original. Finalizar, finalizar, aceptar. Y lo que pasa es que ha cambiado el sistema. Pero bueno, era así. Es que los exporta diferentes según la versión. Es la misma.
Antes, en la versión anterior, los exportaba como valores positivos y era más fácil de visualizar. Pero bueno, cada versión hace lo que quiere. De todas maneras, voy a ver si en el Sonic Visualizer, cambiando... A ver cómo exporta Extus. Voy a ver. Igual. Antes lo hacía con valores negativos y en la versión 3 lo hace con valores negativos. El problema es la versión 4. Eso con valores positivos, no con valores positivos. Pero bueno, da igual. Es cuestión de cambiar la escala. Aquí tenemos los datos de... Ah, claro, claro. Aquí tenemos los datos de dinámicas, pero veis que aquí no los exporta como 3.1.1, 1.2, 1.3. Y vemos que en vez de 826 filas, lo que tiene son miles y miles y miles de filas. ¿Por qué? Porque los datos que exporta por defecto son los datos continuos de las mediciones, no nos exporta los datos medidos en nuestros puntos de los tappings. Para eso hay que utilizar una aplicación web que nos va a alinear nuestros tappings con estas mediciones y nos va a decir al final cuál es el valor de la dinámica en los puntos que hemos medido. Y eso está en internet, que es una aplicación web que desarrollaron con el mismo proyecto, que se llama Dynamatic. Si buscáis Mazurka Project Dynamatic, debería salir. Bueno, no sale exactamente, pero hay que buscarlo dentro de la web. Esto lo enseñaré después, pero debería... Antes sale... no. Yo creo que si metéis a Mazurka Project Software Online, ¿no? Es que no es software exactamente. ¿Cómo se llama Se llama Dynamatic, pero antes salía. No, aquí está, mira, sí. Efectivamente, abajo, si metéis mazurkaproject.org.uk, os aparece un listado con el website, resource, lo veis, ¿no? Abajo del todo pone Mazurka Project Software Online Programs. Sí, y ahí ya tenéis todo el listado. Mazurka Project. ya sé. Ah, sí. Aquí están todos. Pues el Dynamatic. ¿Habéis conseguido los demás? ¿Estáis todos? Lo que nos pide es exactamente lo que hemos extraído de Sonic Visualizer. Nos pide por una parte la información de los tappings, las líneas verticales, y por otro la información del loudness, que es lo que acabamos de extraer. Entonces, en el primer recuadro vamos a subir en seleccionar archivo nuestro archivo de texto con los tappings, que era el de los instants. Ese es nuestro archivo. Por eso es tan importante nombrar bien los archivos, porque luego tenemos tantos que no sabemos cuál es cuál. Y entonces damos a subir nuestro archivo de instants. Y en la parte del loudness seleccionamos
el de Smooth Power, que son nuestros samples de las dinámicas. El de arriba Instance y abajo Smooth Power. Ya están. Y le damos a Submit. Dejamos todo como está y le damos a procesar los datos. Y ahora tarda un poquito, lo sube, él lo acaba de subir y ahora hay que esperar un poco. Vale, esto es por la nueva versión. O porque lo he quitado yo, no lo sé. Vamos a ver. Ah, sí te sale, pues entonces que lo he metido yo mal. Es que. Vale, pues es que he debido de darle a quitar. Sí, está pensando, sí. Sube los archivos, lo está pensando. Mientras piensa, aquí se pone en el circulito. Abajo salen resultados. Cuando piensa, sale abajo. Aquí sale. Abajo, aquí tenemos nuestros resultados. Tenemos de nuevo, la primera columna es las mediciones en segundos, la tercera es nuestros pulsos y en el medio son los valores en decibelios, exacto, en decibelios positivos. O sea, nos ha alineado todas esas mediciones de los loudness samples, los ha alineado con nuestras mediciones de los pulsos. ¿Qué tenemos que hacer? Copiar esto en un archivo de texto y guardarlo para luego importarlo en el Excel. Para seleccionar, nos ponemos aquí dentro del recuadro, control A y se lo selecciona todo en azul. Control C para copiar, abrimos el bloc de notas, control V y lo pegamos. ¿Os sale? Sí, sí, cualquier procesador de texto. Y ahora lo guardamos. Archivo, guardar como. Y este es el de decibelios por pulso. O sea, es el mismo archivo que el que os he pasado yo como decibelios por pulso. Lo voy a guardar como 2. Porque lo que ha hecho es alinear los decibelios por cada uno de nuestros pulsos. Ya tenemos nuestro archivo con los valores de dinámica por nuestras mediciones. Volvemos al Excel. Creamos nuestra hoja de dinámicas y importamos este archivo nuevo, el de decibelios por pulso. Lo importamos, le decimos que sí y ya tenemos nuestras 3 columnas. Las 2 primeras filas nos dice cómo ha creado el archivo, pero las podemos eliminar para que tengamos el mismo número de filas que en las anteriores. De nuevo tenemos 3 columnas, con la primera con los segundos, las dinámicas y los pulsos. Para crear el gráfico hacemos lo mismo. Insertamos un gráfico y seleccionamos nuestros datos. Agregamos la serie de dinámicas y nuestros valores vuelve a ser la columna B. Y las etiquetas, de nuevo, es la columna C. Y nos sale un gráfico de oscilación dinámica, que debería ser igual, más o menos, porque claro, es la... Por la escala no se ve, pero tiene que ser lo mismo, no con tanto detalle que el que ha creado el Sonic Visualizer. Aquí es muy importante la escala, porque vemos que no hay dinámicas por debajo de 50, con lo cual parece que está todo muy junto cuando en realidad no. Si nos ponemos encima del eje, botón derecho, dar formato al eje, hacemos que el valor mínimo sea 50, por ejemplo, y entonces aquí es mucho más fácil visualizar la oscilación dinámica. Aquí empieza a tener más sentido. ¿Hasta aquí bien? ¿Qué columna la dos, profesor? Para que salgan los datos es la B y la de las etiquetas es la C, igual que en los anteriores. De nada. Y ahora lo más divertido es juntar el tempo y las dinámicas en un solo gráfico.
y que se solapen las dos para ver las oscilaciones de los dos parámetros a la vez. Vamos a hacerlo sobre el de tempo, por ejemplo. Vamos a llamarlo tempo y dinámicas. Vamos, para que empiece a quedar todo más claro, vamos a crear una etiqueta para el eje del tempo. El tempo va a estar siempre en el eje de la izquierda. Vamos a crear una etiqueta para ese eje, que es etiquetas, títulos de los ejes. Es nuestro eje vertical, vamos a llamarle bits por minuto, que es como se miden, lo quiero en minúscula, que es como se mide el pulso, bits por minutos. Vamos a añadir los datos de tempo. ¿Cómo? Nos ponemos encima del gráfico, botón derecho y seleccionamos los datos. Aquí tenemos solamente una serie, que es la que hemos metido antes, que es la de texto, la de tempo. Vamos a agregar una serie nueva, que en este caso es dinámicas. Y los valores de la serie van a estar en nuestra hoja de dinámicas y va a ser la columna B. Las etiquetas se han cambiado porque no las respeta, tenemos que volver a poner nuestras etiquetas por compases y pulsos. Nunca las respeta. O sea, no es. Aceptamos y se nos han solapado los dos. ¿Está? ¿O vuelvo para atrás? Lo interesante es ver cada una de los dos parámetros por separado, con su escala, no que tengan siempre la misma escala, porque puede ser, supongamos que tuviéramos un tempo muy lento y unas dinámicas muy altas, nos saldrían por separado y no tendrían sentido. Para eso lo que tenemos que hacer es crear un eje secundario para las dinámicas con su propia escala. Nos ponemos encima de la serie de dinámicas, que es la que me salía en naranja. Nos ponemos encima, botón derecho, dar formato a la serie de datos y le decimos que se vaya a un eje secundario. ¿Y qué ha pasado? Si estamos en el principal, se nos sale así, con la misma escala que teníamos para el tempo. Está respetando la escala del eje de la izquierda. Si hacemos eje secundario, va a crear su propia escala a la derecha. Va a crear otro eje. Entonces, el azul hay que leerlo con respecto a esta escala y el naranja con respecto a esta. Habíamos visto que la dinámica inferior, o sea, la más baja, no bajaba de 50. Vamos a formatear este eje. Nos ponemos encima del eje, botón derecho, dar formato a eje y que la mínima sea 50. Y así esto empieza a tener más sentido. Empezamos a ver las oscilaciones en cuanto a cada una con su máximo y su mínimo. Vamos a crear también, estamos en este eje, un título del eje, que este es el vertical secundario, para que sepamos qué es lo que está midiendo. Son decibelios. Y aquí ya tenemos las oscilaciones. Aquí vemos que, por ejemplo, justo antes en la coda più presto suben a la vez las dinámica y el tempo, mientras que en los puntos de división formal más importantes, según la teoría general, lo normal es encontrar bajadas conjuntas coordinadas en dinámica y en tempo. ¿Hasta aquí bien? Aquí, pues eso, ya tenemos un gráfico conjunto de tempo y dinámicas. Podríamos haber creado también uno de duración y tempo para ver si realmente son opuestos o no. Nunca va a ser exactamente opuesto porque la duración es un poquito más compleja, pero en principio debería, cuando uno sube, el otro baja. Vamos a comprobarlo. Vamos a crear dentro del de duración otra serie que sea tempo y los datos son los que hemos metido en tempo. Las etiquetas son
las de nuestro eje C. De nuevo, si estamos utilizando el mismo eje, no va a tener ningún sentido, porque esta es la oscilación del tempo y la de que es tempo, que es más o menos a 110, 100 cada pulso, y los pulsos duran medio segundo, con lo cual va a aparecer una línea plana. Para eso vamos a crear de nuevo un segundo eje. Nos ponemos en la serie de tempo, botón derecho, y le decimos que se vaya al eje secundario. Y esto ya empieza a tener más sentido. Voy a crear la leyenda, lo primero, que no aparecía, para que diga cuál es la duración, cuál es el tempo, el título de los ejes, el vertical primario, que es el del azul, es la duración en segundos, y es el pulso, bits per minute. Y ahora, para que esto se vea bien, no se ve bien, aquí justo van como en espejo. Este sube, este baja. Sube, baja el de arriba. Este baja, sube. Son congruentes los datos. Aquí baja, aquí sube, aquí baja y este sube. Son diametralmente opuestos. Cuando sube el tempo, baja la duración de los pulsos. Otra forma de visualizar... ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Otra forma de visualizar los datos de tempo y dinámica, así de forma uno opuesto encima del otro, es a través de los escape plots, que esto me imagino que no lo habréis visto nunca y que en el fondo son muy fáciles de interpretar cuando se conocen. A ver si encuentro... No tengo aquí ningún ejemplo. Creo que no tengo aquí mi tesis. Aquí tenía yo los... Esto es un escape plot. Ahora os voy a enseñar a crearlos. El eje horizontal, este es el que corresponde a la grabación. El eje horizontal es el paso del tiempo, o sea, compás 1, y este es el último compás. El triángulo superior refleja las oscilaciones de tempo, mientras que el triángulo inferior refleja las oscilaciones de dinámica. Las llamas en colores rojos, naranjas y amarillos indican una subida en los valores, o sea, en el gráfico que acabamos de ver, el de XY, sería una subida, mientras que las llamas azules indican un descenso en los valores. ¿Por qué hay llamas más pequeñitas y llamas más grandes? Porque podemos ver dentro de nuestros gráficos que hay oscilaciones a pequeña escala, pero que si lo miramos desde más fuera, vemos que aquí hay una subida y una bajada más general, aquí sube y aquí baja, y dentro de esta subida y bajada general tenemos oscilaciones más pequeñitas. Pues eso es lo que refleja el escape plot de manera jerárquica. Las pequeñitas son las oscilaciones a pequeña escala, estas son a mediana escala y esta ya es general. Aquí nos está diciendo que más o menos, o sea, para saber cuánto abarca cada oscilación, habría que ponerse en el pico superior de la llama, trazar una línea paralela al borde y hasta aquí es donde alcanza esta oscilación. O sea, más o menos a los 2/3 del movimiento tendríamos desde el principio hasta el final como un arco de bajada de tempo. Vamos a comprobarlo. Más o menos hasta aquí. Hasta aquí nos está diciendo que, visto jerárquicamente y por la importancia que tiene según lo hace el software que analiza los datos, para el software hasta aquí todo esto es como una bajada generalizada y luego aquí tendríamos otra. Que eso es lo que se refleja aquí con estas dos llamas azules a gran escala. Lo mismo pasa con las dinámicas. Vemos que tenemos 3 descensos principales y especialmente el mayor, tanto en tempo como en dinámicas, aquí coinciden, es el que acaba justo antes de esta coda più presto fortísimo. ¿Sí? Está por aquí. Justo este descenso es el que se corresponde con este descenso aquí antes de que suba muy fuerte
tanto el tempo como la dinámica en la coda, que es lo que se refleja aquí con este principio de llama roja. Pero lo que está diciendo es que hasta aquí hay un descenso muy pronunciado. Esto también se genera con una herramienta de las del Mazurka Project. Si volvemos a Internet, aquí en el Escape Float Generator. Hay que generar cada uno de los triángulos, hay que generarlos por separado y luego unirlos. Primero vamos a generar el triángulo del tempo, que es el que para que siempre se interpreta, siempre se pone arriba. Seleccionamos nuestro archivo de los valores de tempo, que era el de tempo since previous. Ya está seleccionado. Y aquí en los valores queremos que nos haga un correlation plot, que correlacione. Seleccionamos correlación, no media, porque esos son otro tipo de visualizaciones de correlación. Y el smoothing lo que quiere decir es cuánto va a tratar los datos, o sea, cuánto caso le va a hacer a las variaciones internas. Si le ponemos poco smoothing, va a reflejar todas esas variaciones internas. En cambio, si le ponemos mucho, va a coger las variaciones a mayor escala. El smoothing se suele contar desde 0,1 a 0,9, menos smoothing, que es un valor más alto, mientras que un 0,1 es más smoothing. Vamos a hacerlo con un valor intermedio a 0,5. Hacemos que no cambien los colores para que nos salga el rojo una subida y el azul una bajada. La forma yo la suelo hacer en triángulos, pero lo podríamos hacer también en forma de campana, que sería igual. Lo único es que el triángulo es mucho más fácil de medir. Desde el principio, desde el pico de la llama es más fácil medir haciendo las líneas paralelas. Por eso se utiliza el triángulo. Hacemos que esté en color, que no cambie los colores y le damos a Submit. Y no funciona hoy. ¿Sí funciona? Bueno, debería salir, depende del navegador, o sea, si sale algo aquí, no. Si no, lo tengo que hacer en Firefox. Sí, es que eso puede ser. También, pues es que a veces funciona y a veces no. Ahora sí, volvedlo a hacer. Si eso, ir para atrás y volverlo a crear. Y este nos ha creado nuestro triángulo de tempo con las oscilaciones. De nuevo, el que yo había cogido antes tenía más smoothing, por eso no se veía tan claro el que os había enseñado. De nuevo, la oscilación principal hasta aquí y luego la final justo antes de la coda. ¿Os sale? Vale, pues lo vamos a guardar. Guardar imagen como. A ver dónde lo tengo yo. Tempo smooth al 0,5. Vamos a crear uno con un smoothing de 0,1 para que veamos la diferencia. Seleccionamos el mismo archivo, correlation, el smoothing más alto, que es el de 0,1, y le damos a que lo cree. Debería ser diferente. Vamos a guardarlo como 0,1 y vamos a crear el de 0,9. No sé por qué no me sale. Esto es para que veáis la diferencia de un smoothing a otro, de cuánta precisión tiene al generar los escape plots. Vamos a comparar el de 0,1, que es el de
más precisión y el de 0,9. Se ven diferentes, ¿no? Sí. Son los mismos datos, pero uno tiene más precisión en cuanto al reflejo de las oscilaciones que el otro. Entonces, depende de lo que queramos analizar y lo que queramos reflejar, nos va a interesar fijarnos más a oscilaciones a gran escala o a menor escala. Para crear el escape plot total con los dos triángulos de tiempo y dinámicas, vamos a crear el de las dinámicas. Para eso tenemos que subir el archivo en el que ha pasado por el Dynamatic, el que ha solapado los bits con los valores dinámicos, porque si metemos el de los dinámicos con todos los datos, los miles y miles y miles de datos que tiene, puede estar media hora pensando y no lo hará. Lo he probado alguna vez y no merece la pena. Entonces es suficiente con que, igual que nos ha hecho las mediciones del tempo por nuestros bits, es suficiente con hacer las mediciones de las dinámicas también por bits. Era el de decibelios por bits, lo subimos, correlación, vamos a crear los tres para verlos. Vamos a crear el de 0,9, que era el último que tenía, pero ir creando los tres, el que queráis. Y bueno, esto, ¿ves? De vez en cuando no funciona y hay que volverlo a refrescar, porque le encanta. Ahora sí sale. Hace un momento. Esta aplicación a veces funciona y a veces no. Este era el de dinámicas. Voy a crear también el de 0,5. Y el de 0,1. Lo mismo, se puede comparar cuál es la precisión, tanto el de dinámicas de 0,1 como el de dinámicas de 0,5, de 0,9. Se ve la diferencia de precisión de uno a otro. Para unir el tempo y la dinámica, obviamente hay que unir dos que se hayan hecho con la misma precisión. Lo más fácil es hacerlo con el Paint. Aunque parezca muy rudimentario, es la forma más cómoda. Vamos a hacer el de 0,1, que es el que tiene más color. Pero abrirlo con el Paint. Abrir con Paint. Sí, y es muy útil. Para esto ya veréis que es muy útil. Vamos a ampliar la imagen para poder pegar la otra debajo. Vamos a ampliar nuestra ventana para poder pegar el otro triángulo debajo. Si queréis crear el grid, es Control G para poder luego alinearlos mejor. Pero un momento, Sí. a mí me sale bien en la pantalla, pero cuando le doy a guardar, me guarda un archivo que sale muy diferente. Sale como, mira, en la pantalla sale bien, ¿vale? Sí. Y cuando le doy a guardar, lo que me sale son todos iguales. Sí. Es rarísimo. Está para botón derecho Botón guardar. derecho guardar. A mí eso no me ha pasado nunca. Ya, pues me pasa con todos. De todas maneras sale enorme. A mí he visto que en la pantalla me sale pequeñito. No sé. Todos nosotros intentamos guardar cada uno. Esto es para... Eso por el cargo que Vale, ¿has visto voy a cómo lo poner- es? Sí, no, lo he hecho iguales. Ahora lo hago con eso y está bien. Pero con el Paint, perdón. Botón derecho, abrir con Paint. Aquí nos lo vuelve a crear. Y para darle la vuelta, que es muy útil, le damos a voltear verticalmente. Y entonces va a hacer así. Exactamente, para que nos salga el primer compás, nos va a salir en el primer compás, pero dado la vuelta. Voltear verticalmente y nos da la vuelta. ¿Veis? ¿Veis cómo sale? Es justo en espejo.
Seleccionamos todo, seleccionar todo, lo copiamos, control C o archivo copiar, y nos vamos a donde teníamos el tempo, al otro paint, control V, pegar, y lo arrastramos y lo ponemos justo debajo. Movemos con las flechas para arriba y para abajo para que quede justo. Si lo queremos hacer bien, habría que hacerlo con más zoom. Lo acortamos. Y ya tenemos nuestro escape plot. Lo podemos ajustar todo lo que queramos. A veces hay que tener cuidado porque si cortas de un sitio te corta del otro. Eso nunca lo he entendido. Lo guardamos. Este es el que hemos generado nosotros. Este es el que acabamos de generar, que debería ser como el que os he enseñado al principio, que tenía generado yo desde hace tiempo. Este está hecho con un smoothing de 0,5 y el que hemos hecho nosotros es de 0,1. Bueno, es que es otro movimiento, perdón. Pero bueno, pues es otra grabación. Pero en el fondo debería ser lo mismo. ¿Eh? Sí, sí, es otra obra. Se puede, es que no... Es otra obra o es otra grabación, no me acuerdo exactamente. Probablemente es otra grabación. Sí, otra grabación a lo mejor, puede ser. Eso se ve mucho. Sí, sí, hay mucha diferencia. Este era otro. Aquí vemos de otra cosa. Aquí vemos de otra. ¿Veis cómo es siempre diferente? Cada grabación tiene su escape plot, que es casi más visual que los gráficos de tempo y dinámica. Esto es casi más visual de un vistazo, porque se entiende muy bien. Y por último, el Mazurka Project tiene otra herramienta que también es muy útil para comparar una grabación con otra. Este era el... No. El mismo, el escape plot, pero nos va a hacer un escape plot de correlación de una grabación con otra. Si tuviéramos los datos de dos grabaciones, habría que meter los datos de tempo de una aquí, los datos de tempo de otra aquí, darle lo mismo a correlación, el smoothing que quisierais, y nos generaría otro escape plot. Pero comparativo con relación al tempo nomás, ¿no? O a la dinámica. Okay. Pues se puede hacer de los dos parámetros. Yo tenía aquí hecho algún ejemplo, el de este. Aquí he comparado dos grabaciones. Cuanto más rojo sale, más parecidos son. Cuanto más azules son, más diferentes es en cada uno de los momentos. Esta vemos que es muy parecida. La misma grabación debería salir rojo-rojo completamente. Vamos a probar, pero debería salir si es que no ha dejado de funcionar la aplicación. Vamos a crear el de tempo. Seleccionar todo, lo copio. No, habría que seleccionar los datos de aquí, de esta columna, solamente los datos de tempo. Aquí y aquí. ¿Veis que hemos copiado los mismos datos? Correlación, vamos a poner un smoothing normal. Y diría que era correlación. Vamos a ver si sale. Esto hace tiempo que... ¿Ves? Y sale completamente rojo. Porque hemos cambiado los datos. Vamos a hacer una trampa. Y para comprobarlo, vamos a coger la mitad de la grabación del final, la vamos a poner al principio de los datos para comparar datos diferentes. Y aquí son muy diferentes, por eso no sale completamente azul. Porque hemos cogido la mitad de uno con la mitad de otro y no van a cuadrar.
Y bueno, aquí tenía más ejemplos que hice yo comparando diferentes grabaciones del mismo movimiento. En este vemos que el principio es diferente, pero el final, en cuanto a las tendencias, son muy parecidas. Desarrollo final no sería. Podría ser, sí. En general, son parecidas a gran escala, pero a pequeña escala en estas secciones no lo son. Me alegro de que os guste. Y esta, pues, más o menos. Esta es parecida, pero no tanto. Son tonalidades amarillas y no son tonalidades rojas. Estas comparaciones son solo en tempo y dinámica, ¿no? Sí, porque son los datos que se pueden extraer. El problema de analizar otros parámetros como... o sea, estos son fórmulas matemáticas. Si metes datos de cualquier cosa te los va a hacer una correlación igual. O sea, es una aplicación. El problema es que cómo mides por bits el timbre que mides. Puedes medir el contenido armónico con otros plugins que tiene. Puedes hacerlo también. La articulación, como la mides, le puedes dar un valor a cada uno y te va a salir. Es una aplicación matemática que te correlaciona valores y lo representa en forma de colores. Pues que se utiliza para esto, pero se puede hacer... Eso, vamos, son fórmulas estadísticas igual, que es la aplicación. ¿Existe algún software que compare archivos distintos, que haga match y te diga, pues tienen una similitud del 50, del 90, del 100%? Sin No. necesidad de exportar datos, ¿existe algún software de ese tipo? Yo no lo conozco. No lo conozco. O sea, necesitan valorar los datos, por mucho que tú lo puedes... O sea, aquí en el Sonic Visualizer puedes poner una grabación debajo de la otra, pero es simplemente visual. Para poder hacer una medición Que haga un match y que diga... necesita analizar los datos y eso lleva a un procesamiento. O sea, porque el tempo, un ordenador no va a entender el tempo a menos de que tú le digas dónde lo tiene que medir. Sí, habíamos visto que en Sonic Visualizer, alguno de los plugins dentro de los transforms, hay alguno que te dice beat tracker o algo así, y más o menos los cuadra. El problema es que, por ejemplo, cuando dos instrumentos deberían caer a la vez, pero no caen a la vez, pero los dos tocan muy fuerte, te lo va a reconocer como dos pulsos diferentes, cuando en realidad es uno, pero con una asincronía. Entonces, a veces, o si es muy marcado, va a pensar que hay más pulsos. O sea, todavía eso no está, la inteligencia artificial todavía no llega, pero bueno, está mejorando. También, por ejemplo, que tengas un conjunto de archivos de audio sin nombrar, que necesites organizar esos archivos de audio, saber cuáles son duplicados o secciones dentro Pues, de un mismo archivo que se haya dividido en otros archivos más pequeños. yo no lo conozco, a lo mejor en algún otro sitio, en algún proyecto de investigación están desarrollando software así, yo no lo conozco. Desde luego a nivel usuario, que yo sepa, no. No sé si tenéis más dudas, hemos llegado al final del taller. Sí, yo tengo otra. Sí. ¿Qué tal funciona esto para otros géneros de música? Pues muy bien, igual. O sea, de hecho, la música, este tipo de género es mucho más complejo que a lo mejor que otra música pop en cuanto a medir. Es muchísimo más difícil, es muy rica. Entonces, funciona igual de bien. O sea, esto creo que es lo más complejo que puedes imaginar. ¿Instrumentos reales y virtuales? Da igual. Sí. El resultado es igual de bueno, ¿no? Sí, lo único, claro, el espectrograma te va a cambiar. O sea, la parte tímbrica sí va a ser muy diferente si son instrumentos reales o no, pero en cuanto a la medición tendría que ser exactamente igual. Sí. Lo que ya está comentando de que haya algún programa que te pueda dar el porcentaje de... Seguramente no está puesto a nivel de al servicio del usuario, pero lo que utilizan en Shazam es eso. Sí, claro. Una base Claro. de datos de discos subidos. Claro, pero necesitas una base de Claro, datos. necesitas base de datos, Claro. ahí ya tienes su muestra, pero Claro. solamente te sirve si es que está eso. Pero me refiero a nivel usuario, que tú metas tus archivos, a menos de que tú sepas programar esa inteligencia artificial, o tienes la base de datos ya, o... No tiene nada. Claro. Pues muchas gracias a todos. Espero que os sea útil y cualquier cosa me podéis escribir y seguimos trabajando con esto.